¿por qué Dios juzgaría tan severamente a un hombre que es según el corazón de Dios? Entender la naturaleza de Dios, especialmente en relación con el pecado, a menudo puede ser mal comprendido. Una frase común que escuchamos es: Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Sin embargo, esta afirmación puede ser engañosa. En este video, analizaremos la naturaleza de Dios usando la historia de David. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser avisado por YouTube cada vez que se publique un nuevo video aquí en el canal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios juzgaría a alguien que es considerado según el corazón de Dios? Comprender cómo actúa Dios en relación con el pecado puede ser un desafío, especialmente cuando escuchamos cosas como Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Pero, ¿realmente es tan simple? Prepárate para un viaje emocionante mientras nos sumergimos en la historia de David para entender mejor quién es Dios y cómo lidia con el pecado. David fue un hombre extraordinario, conocido por ser un rey según el corazón de Dios. Enfrentó gigantes, lideró ejércitos y escribió poesía inspiradora. Pero, como todos nosotros, David también cometió errores. Es importante entender que el amor de Dios por los pecadores no niega su odio hacia el pecado. La Biblia dice claramente que Dios realmente detesta la maldad y el mal. En el Salmo 5:4-5 dice: Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no habita en ti. Los arrogantes no subsistirán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En este versículo, Dios no gusta del comportamiento malo o de las acciones malignas. Esto es consistente con lo que sabemos sobre Dios siendo bueno y justo. Él está completamente orientado hacia lo que es correcto y justo, así que naturalmente no estaría feliz con nada que sea incorrecto o injusto. También hay énfasis en el hecho de que aquellos que continuamente se involucran en malas acciones, que tienen el hábito de hacer el mal, no estarán en buena posición con Dios. Es como cuando tienes a alguien en tu vida que sigue haciendo cosas malas, puedes comenzar a mantener distancia de ellos. Es más o menos así con Dios. Pero como David entendía la naturaleza de Dios, su deseo siempre fue buscar el corazón de Dios, arrepintiéndose de sus pecados para asegurar la presencia de Dios en su vida. David nunca fue arrogante sobre sus acciones. Él aceptó el hecho de que estaba equivocado. Esto fue algo que Dios valoraba en David, su humildad. Y la frase, aborreces a todos los que hacen iniquidad, es bastante intensa. Esto no significa que Dios odia a las personas de la misma manera que nosotros podemos odiar a alguien que nos corta en el tráfico. Es más sobre odiar las acciones incorrectas, los pecados que las personas cometen. Del mismo modo, el Señor prueba a los justos, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. Salmo 11:5. Este versículo ofrece una visión directa y simple de cómo Dios ve la rectitud y la maldad, y puede proporcionar cierta comprensión sobre por qué Dios juzgó severamente los pecados de David. Analicemos esto. Este versículo nos dice dos cosas principales. Primero, Dios observa de cerca o examina a los justos, aquellos que intentan vivir vidas buenas y morales. Es como si Dios estuviera prestando atención a cómo las personas están viviendo y tomando decisiones. No se trata solo de seguir reglas, sino del corazón y las intenciones detrás de las acciones. En segundo lugar, el versículo dice que Dios realmente no gusta, incluso odia, a los impíos y a aquellos que aman la violencia. Esto no significa que Dios esté lleno de odio, como los humanos pueden odiar. Es más sobre lo fuertemente que Dios se opone a cualquier cosa que sea mala o perjudicial. La naturaleza de Dios es buena y justa, así que cualquier cosa que vaya en contra de eso, como hacer daño a otros, ser injusto o causar daño, es algo que Dios no puede soportar. David era un hombre que amaba a Dios y era considerado justo de muchas maneras, pero también cometió algunos pecados graves, como su caso con Betsabé y el arreglo para que su esposo Urías fuera asesinado en la batalla. Estas acciones claramente estaban en contra de lo que Dios defiende. Eran injustas y causaron daño.
Aquí es como comenzó la historia, los pecados de David. David era el rey de Israel, conocido por su valentía, su liderazgo y su estrecha relación con Dios. Era el hombre que, como joven pastor, derrotó a Goliat solo con una honda y una piedra. La gente lo respetaba y lo amaba, pero como todos, David no era perfecto. David y Betsabé. La historia comienza en 2 Samuel 11. Una noche, David se levantó de su cama y caminó por el techo de su palacio. Desde allí, vio a una mujer hermosa bañándose. Esta mujer era Betsabé, la esposa de Urías, uno de los soldados de David. A pesar de saber que estaba casada, David la hizo llamar y durmió con ella. Más tarde, ella envió un mensaje a David diciendo que estaba embarazada. Ahora David tenía un gran problema. Intentó encubrirlo primero llamando a Urías de vuelta de la guerra, esperando que él fuera a casa para dormir con Betsabé y que todos pensaran que el bebé era de Urías. Pero Urías, siendo leal a su compañero soldado aún en batalla, Urías no fue a casa. David incluso lo embriagó, pero aún así Urías no fue a su casa. El asesinato de Urías. Cuando este plan falló, David dio un paso drástico. Envió a Urías de vuelta al campo de batalla e instruyó a su comandante para que pusiera a Urías en la primera línea, donde la lucha era más feroz, y luego se retiró para que Urías fuera asesinado. Y eso es exactamente lo que sucedió. En los tiempos antiguos, las batallas se libraban de cerca y personalmente no había misiles de largo alcance ni drones. Los soldados luchaban cuerpo a cuerpo con espadas, lanzas y escudos. Estar en la primera línea significaba estar en medio de la acción, enfrentando directamente al enemigo. Era la parte más peligrosa del campo de batalla, donde la lucha era más intensa y el riesgo de lesiones o muerte era mayor. Entonces, cuando el rey David instruyó a su comandante para que pusiera a Urías en la primera línea, no solo le estaba dando una tarea difícil, sino que lo estaba enviando a la parte más peligrosa de la batalla. Era casi una sentencia de muerte segura, especialmente con la instrucción adicional de retirar a los demás soldados, dejando a Urías expuesto y sin apoyo. En el calor de la batalla, los soldados dependían unos de otros para la defensa y el apoyo. Quitar ese apoyo hizo que Urías fuera extremadamente vulnerable. Ahora puedes entender por qué, para Dios, esto fue considerado injusto, y David tuvo que enfrentar las consecuencias de sus pecados. ¿Por qué David hizo esto? Si sigues la historia atentamente, notarás el intento desesperado de David de encubrir su aventura con Betsabé, después de que ella quedara embarazada, deshaciéndose de Urías. Probablemente David pensó que podría casarse con Betsabé y resolver todo el problema sin que nadie notara su error. Fue una medida bastante drástica y moralmente incorrecta de David. Este es un gran ejemplo de cómo un pecado puede llevar a otro, escalando la situación. El pecado inicial de David en adulterio llevó a la decepción y, eventualmente, al arreglo de la muerte de Urías. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé y ella le dio un hijo, pero lo que David hizo desagradó al Señor, como se describe en 2 Samuel 11:27. Dios no lo dejaría pasar, así que envió al profeta Natán a David. Natán le contó a David una historia sobre un hombre rico que tomó el único cordero de un hombre pobre para preparar una comida para un visitante, en lugar de usar uno de sus muchos corderos. David, enfurecido con la injusticia en la historia, dijo que el hombre rico merecía morir. Natán entonces se volvió hacia David y dijo: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. Esta fue la forma en que Natán le dijo a David que él era el culpable. David se dio cuenta de la gravedad de sus pecados. A diferencia de sus intentos iniciales de esconder o escapar de sus errores, realmente se arrepintió. Le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12:13. David escribió el Salmo 51, una hermosa expresión de arrepentimiento, pidiendo la misericordia y el perdón de Dios. Pero, aunque David se arrepintió, sus acciones tuvieron consecuencias. Natán le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa y que lo que él había hecho en secreto, Dios lo haría delante de todo Israel,
a plena luz del día. 2 Samuel 12, 10, 12. Y de hecho, la vida familiar de David se volvió bastante turbulenta después de eso. El primer hijo nacido de Betsabé y David murió, y hubo otras situaciones familiares dolorosas que siguieron. La historia de David y Betsabé nos enseña varias cosas. Primero, muestra que nadie está por encima de la tentación y el pecado, ni siquiera un gran rey o un hombre según el corazón de Dios. También muestra cómo un pecado puede llevar a otro, desde la lujuria hasta el adulterio, hasta el engaño. Dios no estaba siendo malvado o cruel, estaba manteniendo su naturaleza justa. Las penas de Dios no son solo para castigar, también buscan ayudar a corregir y mejorar las cosas. A través de su sufrimiento, David llegó a comprender su propia pecaminosidad y la misericordia de Dios. Esta lección nos enseña que, no importa cuán cercano esté alguien a Dios o cuán justo pueda parecer, cuando hacen algo claramente incorrecto, Dios lo toma en serio. Es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que incluso aquellos que son generalmente buenos pueden cometer errores que van en contra de los caminos de Dios. Pero también es una historia de redención, porque a pesar de sus graves pecados, David se arrepintió y Dios lo perdonó, mostrando que el amor y la misericordia de Dios también son una parte enorme de quien Él es. Entonces, ¿por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque muestra que el odio de Dios hacia el pecado no está desconectado de su amor por nosotros. Piénsalo, si Dios odiara a los pecadores y no solo al pecado, ¿habría enviado a su Hijo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores? Como declara Romanos 5:8, es su propio acto de enviar a Jesús, un testimonio de su amor por los pecadores. Pero, ¿significa esto que Dios ignora nuestros pecados porque nos ama? Absolutamente no. El amor de Dios y el odio hacia el pecado coexisten. Su amor no excusa nuestros pecados, sino que ofrece un camino hacia la redención. Al disciplinar a David, Dios no lo estaba rechazando, lo estaba guiando de regreso al camino correcto. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Primero, debemos reconocer la gravedad del pecado y sus consecuencias. El pecado nos separa de Dios, y si no se aborda, conduce a una separación eterna de Él. En segundo lugar, debemos entender que el odio de Dios hacia el pecado es parte de su naturaleza santa. Odia el pecado porque es bueno, y el pecado es el opuesto exacto de su bondad. Finalmente, debemos abrazar la provisión de Dios para nuestro pecado, Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz es la expresión máxima del amor de Dios por los pecadores. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La historia de David y la respuesta de Dios a su pecado nos enseñan una lección vital sobre la naturaleza de Dios. Dios odia el pecado porque es contrario a su naturaleza santa, pero su amor por los pecadores lo llevó a proporcionar un camino de redención. Al igual que David, podemos encontrar perdón y restauración en Él. Pero no olvidemos la gravedad del pecado y la desaprobación absoluta de Dios sobre él. La cuestión para nosotros es, ¿cómo respondemos a esta verdad profunda? ¿Por qué permitiría Dios que un niño inocente muriera? Esto es especialmente difícil de entender cuando pensamos en Dios como amoroso y justo. Natán le dice a David que, debido a sus acciones, el niño nacido de él y de Betsabé moriría. 2 Samuel 12:14. Esta parte de la Biblia es difícil de leer. ¿Por qué permitiría Dios que un niño inocente sufriera por los pecados de sus padres? Primero, recordemos que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. No podemos entender completamente sus acciones o sus motivos, pero podemos intentar comprender un poco. Una cosa a tener en cuenta es que el pecado tiene consecuencias, y a veces esas consecuencias afectan a más que solo a la persona que pecó. Es como cuando alguien rompe la ley y su familia sufre por ello. En el caso de David, sus pecados no fueron solo personales. Él era el rey, y sus acciones tuvieron un gran impacto.
Al tomar a Betsabé y matar a Urías, dio un mal ejemplo y mostró gran falta de respeto hacia Dios. La punición de Dios para David fue severa: problemas continuos en su familia, humillación pública por un pecado privado y finalmente la muerte de su hijo. Respecto a la muerte del niño, es importante entender que, desde el punto de vista de Dios, la muerte no es el fin. La Biblia nos enseña que cuando los niños mueren, están con Dios. 2 Samuel 12:23. Esto no hace que la muerte de un niño sea menos triste o trágica, pero nos da una perspectiva diferente. Para el niño, estar con Dios es algo bueno, aunque sea increíblemente difícil para los que quedan atrás. Algunas personas pueden pensar: ¿no habría otra manera para que Dios castigara a David sin que el niño muriera? No conocemos todas las razones por las cuales Dios hace lo que hace, pero sabemos que la justicia de Dios y su misericordia van de la mano. Él castiga el pecado, pero también ofrece perdón y restauración. Esto no significa que no haya consecuencias, pero muestra la misericordia de Dios en un mundo caído donde el pecado existe y cosas tristes y difíciles suceden. Dios no disfruta de nuestro sufrimiento, pero lo permite por razones que tal vez no entendamos, y, en medio de eso, todavía es un Dios de amor y misericordia. No nos trata según nuestros pecados merecen, ni nos recompensa con castigo según nuestra maldad. Salmo 103:10. Él es compasivo, y su amor por nosotros es inmenso. Es por la bondad amorosa del Señor que no somos consumidos, porque sus tiernas compasiones nunca fallan. Lamentaciones 3:22. Esto puede parecer un poco confuso cuando pensamos en la historia de David. Su hijo murió como consecuencia de su pecado. Entonces, ¿cómo muestra esto el gran amor y la compasión inquebrantable de Dios? Intentemos entenderlo. Primero, recordemos el contexto de Lamentaciones. Fue escrito durante un período muy difícil para los israelitas, que estaban sufriendo mucho. Y sin embargo, el escritor, se cree que era el profeta Jeremías, aún está hablando sobre el amor y la compasión de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, el amor de Dios aún está presente. Su compasión no cesa porque estemos pasando por tiempos difíciles. Volviendo a David, cuando su hijo murió por el pecado de David, fue una consecuencia severa, sin duda. Pero esta historia no es solo sobre castigo, también se trata de misericordia y restauración. David pecó al cometer adulterio y asesinato, y hubo consecuencias para ello. Pero, a pesar de estos pecados, Dios no se alejó de David. Por el contrario, lo llevó a un lugar de profundo arrepentimiento. Al permitir que el niño muriera, Dios estaba mostrando que el pecado tiene consecuencias graves, pero, al mismo tiempo, estaba trabajando para traerlo de vuelta al camino correcto. Es como cuando un padre disciplina a un hijo. El padre no deja de amar al hijo. Está tratando de corregirlo y guiarlo de regreso al camino correcto. Entonces, Lamentaciones 3:22 nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados, el amor y la compasión de Dios todavía están presentes. Él no está deseando destruirnos, sino traernos de vuelta a Él. Su compasión busca nuestro bien a largo plazo, no solo hacer las cosas fáciles para nosotros en el momento. Esto no hace que la muerte del hijo de David sea menos trágica. Es una parte desgarradora de la historia, pero nos ayuda a ver que las acciones de Dios siempre están arraigadas en su amor y compasión, incluso cuando son difíciles de entender. Es un recordatorio de que el objetivo final de Dios es acercarnos a Él, alejarnos del pecado y guiarnos hacia una relación más profunda y significativa con Él. ¿Por qué Dios no castigó a David directamente por sus pecados? ¿No sería más directo? Aquí es donde vemos la profundidad de la justicia y misericordia de Dios. En una cultura basada en el honor como el antiguo Oriente Próximo, estar vivo pero deshonrado podría ser peor que la muerte. Que David viviera con las consecuencias de sus acciones fue una declaración más contundente que si simplemente hubiera sido muerto. Este castigo mostró la gravedad del pecado. No es algo para tomarse a la ligera. Pero, ¿y el niño? La muerte del hijo infantil de David y Betsabé
es la parte que realmente nos perturba. ¿Por qué un inocente sufriría por los pecados de sus padres? Parece tan injusto. Pero, desde el punto de vista de Dios, no se trata de castigar al niño, sino de las consecuencias de las acciones de David. En la Biblia, a menudo vemos que las consecuencias del pecado son de largo alcance, afectando más que solo al pecador. Esto no significa que Dios sea injusto. Al contrario, muestra cómo el pecado perturba el plan perfecto de Dios. Cuando pecamos, no se trata solo de nosotros, afecta a los demás a nuestro alrededor, a veces de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Ahora, consideremos la expiación. En el Antiguo Testamento, el concepto de expiación buscaba restaurar al pecador a Dios. No era solo sobre castigo, sino sobre reconciliación. Esto es fundamental para entender por qué Dios no simplemente mató a David. El objetivo de Dios no es destruirnos por nuestros pecados, sino traernos de vuelta a la comunión con Él. Es por eso que Él proporcionó medios para que las personas expiaran por sus pecados. El arrepentimiento de David fue importante. Mostró que David entendía la gravedad de sus acciones y se volvía hacia Dios. Y aquí es donde vemos la misericordia de Dios brillando a través de esto. A pesar de la gravedad del pecado de David, Dios lo perdonó. La historia tiene mucho que enseñarnos. Nos muestra que el pecado es serio y tiene consecuencias reales. Nos recuerda que nuestras acciones pueden herir a otros, no solo a nosotros mismos. Pero también nos muestra que Dios es misericordioso. No nos abandona en nuestro pecado, sino que nos ofrece un camino de regreso a Él. En cierto sentido, la historia de David es nuestra historia también. Todos pecamos y enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, pero, al igual que David, también se nos ofrece perdón y restauración. La justicia y la misericordia de Dios no son fuerzas opuestas, trabajan juntas para traernos de vuelta a Él. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video.